Muy buenos días. Gracias a cada uno de nuestros amigos que nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales. Gracias, este bonito día, sabadito lindo. Estamos aquí iniciando este programa. Su servidora Cristina de Jesús Galindo, doctora en educación, y estamos en Info en el programa Conversando con Cristina. De verdad, con un gran amigo, líder, colega, nuestro amigo David Ocampo. Hoy tenemos un tema muy interesante a trabajar, a platicar, a conversar. El tema es muy importante para nosotros en el campo educativo, pero también creo que aplica para todos los contextos, principalmente en lo educativo y en lo familiar. El tema de hoy es inteligencia emocional en la educación. Antes de iniciar, voy a dar lectura a su resumen de semblanza curricular de nuestro invitado de hoy, de nuestro amigo David Ocampo. Él es postdoctor en didáctica de la investigación científica por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de Perú, y de la Universidad de España de Durango, México. Y también es doctor en Ciencias y Humanidades, con mención en Trabajo Social, máster en Educación Superior. Es especialista en áreas de educación basada en competencias, neurociencias, neurodidáctica y redacción científica. Licenciado en Trabajo Social por la Universidad Autónoma Tomás Frías, de Bolivia. Es profesor titular en la Universidad Autónoma Tomás Frías, editor de la revista científica Ciencia, Sociedad de la Universidad Autónoma Tomás Frías. Es profesor de posgrado, niveles de doctorado y postdoctorado en México, Panamá, Perú. Autor de artículos científicos en diversas revistas nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación didáctica de la investigación científica, trabajo social, inteligencia emocional, neurociencias y neuroeducación. Nos quedamos corto de verdad al conocer, porque sabemos que nuestro amigo nos ha permitido dirigirnos así con él, con esa confianza. David Ocampo, bienvenido a su programa, nuestro programa de Info, a través del Instituto Internacional de Formación Multidisciplinaria. Bienvenido, amigo. Muchas gracias, estimada doctora Cristina, por la presentación. Mil gracias por la invitación. Al margen de las cuestiones académicas, ante todo soy un ser humano que cree en la ciencia, que cree en la educación y que cree firmemente que la educación debe servir para el cambio de nuestros pueblos, para el desarrollo de nuestros pueblos, y que a partir de la educación podamos alcanzar lo que es la paz y la buena convivencia entre los seres humanos. Muy gustoso de poder estar en su programa, estimada colega, gran amiga Cristina. Gracias, gracias. Vamos a iniciar ya de lleno, ya entrar de lleno a nuestro tema de hoy sobre inteligencia emocional en la educación. Gracias, gracias de verdad los que nos están acompañando. Vamos a aprender mucho el día de hoy con nuestro excelente experto en la temática, y creo que día con día estamos en esa apertura de aprendizaje. Voy a iniciar pues planteándote esta pregunta, estimado David. ¿Cuáles serían los fundamentos básicos de la inteligencia emocional? Bien, muchas gracias. A ver, el tema de los fundamentos, creo que es un aspecto muy importante a tomar en cuenta cuando hablamos de lo que es la inteligencia emocional. Principalmente los fundamentos están a partir de lo que es la parte de las neurociencias. No olvidemos que todo lo que se realiza, que se desarrolla a partir de lo que son las emociones, las conductas, tiene sus orígenes en nuestro cerebro. Entonces, a partir de ello, los fundamentos que sostienen la inteligencia emocional, desde mi punto de vista, está basada en la actualidad a partir de lo que son las neurociencias, pero sin embargo,
Cuando hablamos de los fundamentos, también es muy importante remontarnos de cómo se inicia esta, esta área relacionada al estudio de la inteligencia emocional. Ya en la década de los 90, un especialista de la Universidad de Harvard, Peter Salovey, y John Mayer hicieron algunos estudios respecto a una descripción de las cualidades emocionales. Y a partir de ahí, ya a finales de los años 1995, el que de verdad ha trabajado bastante ha sido Daniel Goleman, que ha escrito, por cierto, bastantes libros respecto a lo que es la inteligencia emocional. Entonces, a partir de ello, se acuña lo que es el concepto de la inteligencia emocional, y en la actualidad fundamentalmente se sabe que las emociones, por supuesto, tienen que ver bastante con lo que pasa en nuestro cerebro, ¿no es cierto? Entonces, principalmente está dada, se sabe que nuestras emociones se desarrollan en una parte del cerebro que se llama el sistema límbico, y a partir de ello, el tema de la amígdala, por ejemplo, es un tema muy importante cuando se trata de las emociones. Entonces, siempre que hablamos, perdón, y desarrollamos estos aspectos relacionados a la inteligencia emocional, pues nos viene a la mente esto de las neurociencias, la neuroeducación, que que son temáticas de mucha actualidad, ¿no es cierto? Y muchas veces, siempre que hablamos de lo que es estos aspectos de las neurociencias, muchas veces pensamos que es tema netamente de la especialidad de la medicina, de la neurología, pero sin embargo, estudios han demostrado que como profesores, como padres de familia, debemos preocuparnos de entender, obviamente, cuestiones básicas de cómo funciona nuestro cerebro y cómo podemos fortalecer estas emociones en nuestros niños, en nuestros hijos, en nuestros estudiantes. Entonces, creo que es un tema muy importante que cuando hablamos de los fundamentos, estimada doctora, el tema de lo que es las neurociencias. Ok, muy bien, muy interesante, de verdad. Me quedo admirada, sorprendida, porque tiene usted esa experiencia, esos conocimientos en esta temática que le decía en un primer momento. Nosotros como educadores, como formadores de seres humanos, sí es muy importante tener bien, pues presente esta temática, porque con el tiempo de la pandemia ha suscitado, porque tal vez nos enfocamos en el tema que es todo lo de la pandemia solamente ha impactado en el contexto de salud, y no es cierto. También impacta en la educación, impacta en lo familiar, en la economía. Entonces, y pues con nuestro tema de hoy de inteligencia emocional en la educación. Vamos con la siguiente pregunta. La necesidad de la educación emocional en la familia, ¿cuál sería? Bien, de verdad, como decimos en Bolivia, usted le dio en el clavo ya. Este, bueno, creo que todos estamos de acuerdo de que la familia, como decía hace muchísimos años José Martí, la familia es la primera escuela del ser humano, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ello, la familia es el pilar fundamental donde se desarrollan los elementos básicos de lo que es la inteligencia emocional, ¿no es cierto? Entonces, la inteligencia emocional, para que nuestros amigos que nos siguen por nuestras plataformas, se define como la capacidad de reconocer e integrar todas nuestras emociones, además de saber gestionarlas para lograr un equilibrio y un bienestar, tanto a nivel individual y el entorno donde desarrollamos nuestras actividades, evitando relaciones, como lo llamamos, relaciones tóxicas,
y desarrollar vínculos positivos con nuestro entorno. Entonces, a partir de ello, considero, estimada colega Cristina, la familia, desde mi punto de vista, juega un papel importante en el proceso del aprendizaje porque constituye la primera guía o ejemplo para nuestros niños, para nuestros hijos, que observan e imitan cómo los adultos hablan de sus propias emociones y cómo gestionan sus emociones. Entonces, a partir de ello, considero un tema importante el tema de la gestión de emociones, el tema de fortalecer la gestión de emociones en nuestros estudiantes. Me animo a sugerir cinco aspectos para cultivar y para fortalecer lo que llamamos la inteligencia emocional en la familia y fundamentalmente en nuestros hijos. La primera, potenciar un diálogo dentro del entorno familiar respecto a las emociones. No es malo enojarse, ¿no es cierto? Sino es saber enojarse en el momento adecuado y de la manera adecuada. Entonces, un primer elemento en la familia, con la inteligencia emocional, todos los miembros deben sentirse cómodos, ¿no es cierto?, hablando de sus emociones. Entonces, es importante fortalecer el diálogo a partir de nuestras emociones. Un segundo elemento, la práctica de la comunicación y la honestidad. De verdad, en nuestros hijos, en nuestros niños, en nuestros estudiantes, vemos todos los días que este aparatito de verdad nos ha distanciado, ¿no es cierto? El aparatito que llamamos el celular nos ha distanciado de las personas que más amamos. Entonces, hay que considero que es muy importante potenciar, fortalecer la comunicación y la honestidad, diríamos, los valores dentro de la familia. Entonces, se debe utilizar la comunicación asertiva, como en los actuales tiempos se habla, ¿no es cierto? Es el saber escuchar, el tema de la empatía, el saber escuchar pero sin juzgar. Ese tipo de cuestiones creo que es importante desarrollar en la familia. Un tercer elemento, cada persona sabe que debe cuidar a sí mismo, es decir, la responsabilidad, el trabajo interno de cada miembro, ¿no es cierto? Que cada ser humano, cada niño, cada ser parte de la familia es responsable de sus actos, de sus acciones. Entonces, como padres, debemos entender que nuestros hijos deben aprender a pensar, a actuar por sí mismos, ¿no es cierto? A partir de ello, desarrollar una personalidad asertiva. Un cuarto elemento, el tema de la coherencia. Considero que en la familia debemos cultivar, fortalecer el tema de la inteligencia emocional, pero es muy importante la coherencia entre decir y actuar. Muchas veces los padres, yo también en algún momento cometemos el error. No hay coherencia entre lo que decimos, lo que recomendamos, ¿no es cierto?, con lo que hacemos. Entonces, ese tema es muy importante porque nuestros hijos aprenden de esas cuestiones. Y un último elemento, creo que muy importante, el tema del espacio para cada miembro de la familia, papá, hijos, hermanos. Creo que es importante para fortalecer la inteligencia emocional el respetar el espacio de cada uno de nuestros miembros de la familia. Entonces, considero, estimada Cristina, la familia juega un
papel importante en el tema de lo que es la inteligencia emocional. Totalmente de acuerdo, doctor. De verdad que este contexto familiar, hay padres de familia que tal vez consideran el llevar a la escuela a sus hijos, el llevarlos desde la guardería, desde educación inicial, llevarlos a preescolar, a primaria, a la secundaria a nivel básico y media superior y así sucesivamente. Consideran que a la mayoría de ellos ya cumplen con esa responsabilidad como padres de familia, pero este tema tan importante, le vuelvo a insistir, que hoy en día nos está afectando a todos. Nosotros aquí en México, que estamos trabajando con educación especial, que tenemos a los especialistas que están acompañando, asesorando, orientando a los maestros, a los padres de familia, y detectan esta situación que hay niños que de verdad están en la escuela y dicen, pues, o el maestro dice, ya no sé cómo trabajar con él, o porque ya tienen problemas de aprendizaje, problemas de conducta o situaciones, pero no nos detenemos ese espacio, nos damos ese espacio tan importante de dialogar con los padres de familia, de ver qué está pasando en el contexto familiar, por qué ese alumno es inquieto, por qué ese alumno no está asistiendo a clases, por qué ese alumno no entrega el material. Entonces, si nos vamos un poquito más allá, hacemos esa comunicación, establecemos esa comunicación, porque finalmente la responsabilidad es de todos. Entonces, sí es importante esta situación de inteligencia emocional en la familia y en la educación. Vamos con la siguiente pregunta. La inteligencia emocional en la educación superior y en el desempeño profesional, ¿cómo se pudiera trabajar? ¿Cómo se debe de trabajar con esta temática en estos niveles educativos? Un tema muy fundamental, la incorporación y el fortalecimiento de la inteligencia emocional en el contexto de la educación superior. De hecho, en la última década, fundamentalmente, esto de la inteligencia emocional ha jugado un papel importante en la formación de los estudiantes, apoyándose en lo que es la comprensión del mundo que les rodea y formándoles como ciudadanos activos, responsables y competentes para afrontar las demandas de una sociedad basado en el conocimiento. Entonces, a partir de ello, considero que muchas veces en las universidades descuidamos un tema importante, el tema de los valores, ¿no? Si nos damos cuenta, en la actualidad se habla de calidad de producto, calidad de servicio, calidad de la tecnología, etcétera, pero si nos damos cuenta, muy poco se habla de la calidad humana. Y de verdad eso nos tiene que llamar la atención como padres de familia, como seres humanos, porque en las universidades se forman, debe haber una educación de tipo integral, se instruye pero también se educa. Obviamente la educación en valores en la universidad ya es desde otro punto de vista, ya no debe ser, por ejemplo, en la familia, la educación en valores debes respetar, por ejemplo, al abuelito, a los mayores. En la escuela, en la universidad, ese respeto debe ser, por ejemplo, a la diversidad cultural, no a la discriminación. Entonces, obviamente los valores son diferentes en el contexto universitario. Sin embargo, esto de la inteligencia emocional es un tema fundamental desde mi punto de vista porque muchas veces formamos excelentes profesionales, pero como seres humanos diríamos, muy poco asertivos, proactivos, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces instituciones nos contratan por nuestra capacidad y nos despiden por nuestro carácter, ¿no es cierto? Entonces, es importante la gestión de emociones, porque muchas veces
Y no creo que esto ocurra solo en Bolivia, ¿no es cierto? Uno va a instituciones públicas, a instituciones privadas, a hacer algún trámite y muchas veces, como en Bolivia decimos, nos tratan a las patadas, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué está pasando? ¿No es cierto? Entonces, evidentemente vivimos en un mundo de estrés que muchas veces nos ha calado hondo, fundamentalmente esto de la pandemia y ese tipo de cosas. Pero sin embargo, hay la necesidad de plantearnos, reflexionar en el tema de la educación universitaria, de equilibrar la educación instructiva, ¿no es cierto?, con el tema de los valores, y ahí ingresa lo que es la inteligencia emocional. ¿Cómo enseñamos a gestionar esas emociones en nuestros estudiantes? Porque cuando uno es profesional, todos los días se topa con muchas cuestiones que muchas veces se estresan y muchas veces también pues, hay gente que se hace pagar con gente más que nada tiene que ver. Un ejemplo, hay problemas en la casa y uno llega, perdón, o hay problemas en el trabajo y uno llega a la casa y se hace pagar con los más vulnerables y los más inocentes, los hijos. O viceversa muchas veces, ¿no es cierto? Hay problemas en la casa por alguna cuestión y va a las clases y se hace pagar uno con los estudiantes. Entonces, esa parte es el tema de la gestión de emociones. Entonces, considero, mi apreciada doctora Cristina, un tema muy importante que tendríamos que ir madurando, trabajando, cómo incorporamos esto de la educación emocional en nuestras universidades. Obviamente, es otro tema, pero habrá que incorporar en nuestros planes curriculares, habrá que replantear de algún modo, ¿no es cierto? muy bien, de verdad, muy interesante escucharle nuevamente. Agradecemos a nuestros amigos a través de Info en este programa, conversando con Cristina. Esta temática de inteligencia emocional en la educación nos pega a todos y es muy importante tomar nota de lo que usted nos está compartiendo en este momento. El contexto familiar, el contexto social, el contexto económico, sí está presente, pero también los padres de familia también deben de entender que los maestros, de verdad, la pandemia llegó también a cambiar nuestras vidas, porque nosotros estábamos acostumbrados a trabajar de manera presencial. Llega la pandemia y todo un ciclo escolar trabajamos a través de la plataforma, pero hay algunos maestros que tal vez pues nuestra generación no teníamos estas habilidades de manejar la plataforma y entonces deciden ellos, mejor me voy a jubilarme porque esto no es lo mío. Y las nuevas generaciones, los alumnos hoy en día, yo manejo mucho, de verdad, observo que ellos traen el chip integrado. Entonces, es esa situación en donde voy al tema que también nosotros los maestros, también nos pega esta parte de la inteligencia emocional, de cómo también debemos de ir trabajando de manera constante, de manera permanente, pero usted nos está dando muchos tips, muchos elementos de cómo podemos ir trabajando con esta temática. Estimado amigo, nos está enviando preguntas. Nuestros amigos, por ejemplo, tenemos a Jaime Montiel, dice una pregunta, ¿cómo influye la familia en el desarrollo de la inteligencia emocional? Bien, Zato, antes conversábamos en relación al tema, al rol fundamental de la familia en el tema de la educación emocional. No olvidemos reiterando y retomando lo que Zato antes conversábamos. El tema de las emociones y la capacidad de gestionar esas emociones justamente nace en la familia, ¿no es cierto? Y la familia es el entorno donde es el gestor, ¿no es cierto? Que es el espacio donde se promueve
muchas veces emociones positivas o emociones negativas. Entonces es muy importante a nuestros hijos inculcar, formar en nuestros hijos esos hábitos en el sentido de cómo gestionar esas emociones. Gestionar o enseñar, por ejemplo, que no es malo enojarse, no es malo llorar, ¿no es cierto? Sin embargo, habrá que inculcar ese tipo de valores, pero muchas veces yo conozco familias donde les inculcan, por ejemplo, los hombrecitos no deberían llorar, ¿no es cierto? Pero eso está mal, pues, ¿no es cierto? Porque al final somos seres humanos. Entonces, desde la familia podemos fortalecer esa capacidad de gestionar en valores, que el niño aplique una comunicación asertiva, el tema de la empatía, ¿no es cierto? Que en los últimos tiempos, en grandes y chicos, pues muchas veces se está perdiendo. Entonces, la familia, un espacio muy, muy importante que los padres de familia debemos aprovechar ese espacio, porque de verdad Dios nos bendijo con hijos y aprovechar esos espacios para que a esos niños, ¿no es cierto?, a esa bendición que son nuestros hijos, pues inculcar esos valores y así contribuiremos a formar una sociedad en lo futuro, pues mejor que lo está ahora, ¿no? Gracias, gracias, amigo. También Jaime Montiel felicita a los ponentes. Muchas gracias, Jaime Montiel. Y tenemos a Lolita Juárez de Ciudad Obregón. Pregunta, ¿cómo puedo desarrollar las emociones en mi familia? Bien, el tema de las emociones es fundamental. De hecho, pues no, obviamente desde que el ser humano existió en la Tierra, siempre su conducta ha estado en función de las emociones. Sin embargo, también, mil disculpas, ando saliendo de un pequeño resfrío. Entonces, es importante que podamos fortalecer el tema de las emociones en la familia, por ejemplo, a partir de la comunicación. O sea, tú antes decíamos, la comunicación es un aspecto importante que va a fortalecer el tema de las emociones, ¿no es cierto? Un segundo aspecto, la comunicación asertiva es otro elemento importante de practicar en la familia. Decíamos, Rato, antes que en la actualidad muchas veces, a partir de la tecnología, esto de la comunicación interpersonal, la interrelación familiar muchas veces se ha ido poco a poco, la práctica de una comunicación asertiva se ha ido disminuyendo, ¿no es cierto? Entonces, esos aspectos en la familia hay la necesidad de fortalecer. Por ejemplo, el tema de el uso de los celulares en los niños, principalmente poner horarios. Otro aspecto, espacios donde no debería haber interrupción, ¿no es cierto? Barreras comunicacionales, como por ejemplo en el almuerzo, en el desayuno, que son, desde mi punto de vista, espacios sagrados, pero sin embargo, muchas veces hacemos que en la familia, pues cada uno esté con el celular, sea por el trabajo o por las clases. Entonces, considero que es un elemento importante que va a permitir fortalecer el tema de la inteligencia emocional. Luego, el tema también, retomando lo que ya antes decíamos, es muy importante que en la familia se pueda desarrollar lo que son el tema de la responsabilidad de nuestras acciones. A los niños, enseñar que los niños son tan responsables de sus acciones, tanto que sean acciones positivas o acciones negativas.
y un tema muy fundamental, la concordancia de lo que decimos y lo que actuamos. Entonces, muchas veces sin darnos cuenta en la familia podemos decir cosas, pero sin embargo actuamos de otra manera. Entonces, mucho cuidado, a veces sin darnos cuenta, pues cometemos esos errores y los niños, no nos olvidamos, los niños, nuestros hijos aprenden principalmente viendo, ¿no es cierto? Recientemente se han descubierto lo que se llama las neuronas espejo, ¿no es cierto? Que en los niños está activado al 100%. O sea, por eso que un niño aprende viendo. Entonces, siempre hay que cuidar para fortalecer esto también en la coherencia entre lo que decimos y lo que actuamos. Entonces, fundamentalmente el tema de la comunicación, desde mi punto de vista, es un elemento fundamental para fortalecer estos aspectos, estimada Cristina. Doctor David, de verdad mi admiración y reconocimiento en esta temática, en esta habilidad, y gracias por compartirnos su experiencia, porque es un tema muy delicado, pero también muy importante para nosotros, de verdad, porque no hay una forma, quisiéramos tal vez como padres ya de hijos adolescentes o hijos que ya están ya con una formación ya profesional, familiar, y podemos decir, es que ya terminé como mamá, en mi caso ya terminé como mamá, ya no me necesitan mis hijos, y no es cierto, no hay una edad ni una etapa así específica en donde ya terminé en la educación o en el acompañamiento en su crecimiento como ser humano. Pero en esta comunicación, en esta temática de inteligencia emocional, sí debemos de tener en cuenta que la educación se educa, ahora sí la educación se da con el ejemplo desde casa, pero además aunado a ello con amor, con inspiración, con esa confianza, porque tal vez la mayoría de nosotros los padres de familia trabajamos o los dos trabajamos y entonces ¿a qué hora puedo yo darle esa atención, esa comunicación, ese diálogo con mi hijo de calidad? Y entonces sí, ir educando, estableciendo límites, eso es lo más importante. De verdad, doctor, me gustaría ya trabajando en esta temática de inteligencia emocional, quisiéramos saber un poquito más de usted. ¿Qué es lo que pudiera o cuál es el mayor logro de su vida que le ha impactado, que tal vez eso le dicen sus papás, sus familiares, sus hijos? Wow, quiero ser como, de grande quiero ser como el doctor David. Gracias, gracias, doctora. A ver, el mayor logro creo que es mi familia, ¿no? Yo tengo una familia, tengo un hijo y considero y creo que es una bendición la familia, ¿no? Al margen de las cuestiones del trabajo, cuestiones académicas, uno que puede evidentemente desarrollarse, pero considero el mayor privilegio que uno puede ser y tenerlo como ser humano es los hijos y la familia. Muy bien. Como docente, y segura estoy que la mayoría de los que nos están siguiendo en nuestras redes sociales, nos gustaría que nos diera algunos tips, algunas sugerencias, consejos de cómo podemos nosotros, desde esta temática inteligencia emocional en la educación, cómo pudiéramos acompañar a nuestros alumnos, a nuestros compañeros, porque también pasa esa situación de que no un compañero con el orientador o con el maestro de física, de química o la compañera de laboratorio, no hay esa comunicación y no existe esa congruencia que usted refería hace un momento. Si nosotros le estamos diciendo a nuestros chicos, a nuestros alumnos, es que esto, el respeto, la comunicación, la confianza, la importancia de la amistad, y no nos llevamos con nuestro colega, con nuestro par. Entonces, ¿cuál sería como un consejo, un mensaje que nos pudiera compartir, doctor? Por favor. En el tema de la educación y creo que todos coincidimos, que la inteligencia emocional es un factor
clave que va a repercutir en el bienestar social y mental de nuestros estudiantes. Entonces, lo que va a facilitar además para comprender su entorno donde vive el niño, el joven estudiante, ¿no es cierto? Y además, una buena gestión de las emociones va a contribuir a tomar buenas decisiones en el estudiante, ¿no es cierto? En el estudiante, pero también en los profesionales. Muchas veces decisiones acertadas, porque esa capacidad de gestionar nuestras emociones es un elemento muy importante. Entonces, por supuesto, va a contribuir a sobrellevar situaciones conflictivas dentro de lo que es la vida cotidiana de nuestros estudiantes. Entonces, considero que en la práctica educativa es muy importante fortalecer esto del trabajo en grupos, el trabajo no siempre que esté basado en resultados, en el aprendizaje o en proyectos, sino en la parte de esa capacidad de interrelacionar, ¿no es cierto?, con los compañeros, utilizar técnicas que promuevan el trabajo en equipo, tanto en chicos de escuela, de colegio, pero también en las universidades. Por ejemplo, en la actualidad mucho se habla de investigaciones, por ejemplo, a partir de redes de investigadores, grupos de investigadores. Entonces, considero en lo personal como un elemento muy fundamental de incorporar este tipo de elementos de trabajos en grupo, el aprendizaje colaborativo, que va a influir también en la gestión de nuestras emociones. Entonces, evidentemente, hay muchos de estos elementos, habrá que ir trabajando en nuestros planes curriculares, sea de colegio o sea de la universidad, porque muchas veces lo que no está escrito, pues no se aplica, ¿verdad? Entonces, habrá que ir repensando de cómo podemos incorporar en nuestros planes curriculares, en el perfil profesional, esto de incorporar la educación en las emociones. Muy bien, muy bien. De verdad que es interesante, muy interesante escucharlo, pero yo puedo manejar en este momento que bendita tecnología que desde Atlacomulco, Estado de México, hasta Bolivia tenemos esta interacción, esta comunicación, y escucharlo de verdad es muy, muy interesante. Desde su formación académica, ahí estábamos leyendo como trabajador social, usted inició y está dando conferencias. ¿Cómo pudiéramos, si alguno de nuestros amigos estuvieran interesados en contactarlo, cómo podemos contactarlo, dónde lo podemos encontrar? Toda la labor que usted está realizando porque está dando conferencias y de verdad, cómo dentro de su agenda que tiene, segura estoy que tiene su agenda de actividades y obviamente desde esta congruencia de inteligencia emocional en la familia, pues también hay que darle tiempo también a la familia. También hay que darnos tiempo nosotros para apapacharnos porque también es parte del manejo de la inteligencia emocional, de estar bien, de esa comunicación no verbal. En este momento, por ejemplo, usted dice en ese nivel de responsabilidad, cualquier conferencista diría, bueno, pues estoy en una situación de salud no tan bueno, entonces mejor lo cambiamos la conferencia para otro día. Sin embargo, por ese respeto y esa congruencia, esa responsabilidad, a pesar de cómo está su salud, está con nosotros y lo estamos escuchando. Pero tiene esa capacidad de manejar esa situación emocional que le representa en este momento de situación de salud. Yo le puedo comentar en que en este momento yo estoy en una silla de ruedas, pero no por ello me limita a trabajar y a estar interactuando con usted, escuchándolo. De verdad, cómo lo pudiéramos contactar, nuestros amigos que nos están siguiendo a través de info, cómo lo podemos contactarlo, doctor.
Muchas gracias, Háblenos muchas un poquito gracias. más. Muchas gracias, mi estimada y apreciada amiga doctora Cristina. Siempre un privilegio ser parte de este equipo y ser parte de este espacio. En el tema, si alguien por ahí quiere algún contacto, el correo es ocampoizaguirre seguido @gmail.com. Cualquier consulta, estamos predispuestos y estamos a la orden. Y en YouTube está también con David Ocampo, en el Facebook también con David Ocampo. Entonces, cualquier situación, pues siempre será un privilegio de compartir y de ser parte de este tipo de espacios, estimada doctora Cristina. Gracias, gracias de verdad. Nosotros en educación especial trabajamos o tenemos dentro del equipo de especialistas trabajadoras sociales. En esta temática, cuando ellos les damos como que esa sugerencia, ese espacio de que se acerquen con los padres de familia, que vayan y escuchen qué es lo que está pasando en ese contexto familiar, en esta temática de inteligencia emocional, alguna pérdida que tuvieron, porque también a través de la pandemia desafortunadamente hubo pérdidas de seres queridos y hay algunos alumnos que dicen, ya no voy a regresar a la escuela, ya no, sí me gustaría continuar, pero ya no regreso a la escuela. Entonces, son situaciones de esa temática. Como seres humanos, en ese enfoque humanista, pudiéramos gestionar tal vez becas o tocar puertas en diferentes instancias o empresas para poder apoyar o porque dices que mi compañero trae un iPhone y yo de verdad pues traigo este celular, o algunos padres de familia se fueron a Coppel o a algún lugar a comprar la computadora o el celular para poder enviar tareas a los hijos. Entonces, en esta temática de inteligencia emocional, considero que es un tema muy amplio y afecta en diferentes contextos. ¿Qué opina usted, doctor? De hecho, creo que todos los problemas surgen a partir de la gestión de nuestras emociones. Entonces, yo desde mi profesión base, como trabajador social, considero que es un elemento importante el tema de la gestión de emociones. Hay que trabajar en las personas a nivel de grupos, a nivel de comunidades, en esto de fortalecer el manejo adecuado de nuestras emociones. Porque muchas veces uno en un arranque de emociones hasta comete un delito, ¿no es cierto? Entonces es fundamental tanto en grandes personas mayores o pequeños, jóvenes, adolescentes, fundamental esto del manejo de lo que es las emociones. El trabajar desde un punto de vista multi y transdisciplinar en el manejo de las emociones, porque si de verdad trabajamos en esa capacidad de gestionar de una manera positiva en nuestros niños la gestión de nuestras emociones, seguramente estaremos contribuyendo a formar mejores seres humanos, mejores papás, mejores esposos, mejores parejas, mejores novios, porque en la actualidad uno enciende la tele pues, y siempre violencia. Entonces, creo que es tarea y un desafío para esto de las profesiones que trabajamos con personas, estoy hablando de psicólogos, abogados, trabajadores sociales, que debemos abordar de algún modo el trabajo y enfocarnos en trabajar en esto de la gestión de emociones. Gracias, doctor David. De verdad quisiéramos continuar conversando con usted, pero pues se nos acaba el tiempo y ojalá nos diera la oportunidad en un segundo momento continuar conversando con usted. Gracias, gracias por compartirnos su experiencia, sus conocimientos. Aprendimos mucho el día de hoy. Yo me di el espacio para tomar nota y gracias, gracias de verdad, mi admiración nuevamente y fue un placer
estar con usted. Gracias a Info, gracias a este espacio de Conversando con Cristina, que el día de hoy estuvimos aquí trabajando desde Bolivia con México. Un honor y un placer de verdad, doctor. El honor es mío, apreciada doctora Cristina, un agradecimiento especial a todo el equipo Info y a todos los que nos siguen en las diversas plataformas y a su programa. Muchas felicidades. Es un espacio de aprendizaje, de compartir. Fue un placer compartir este espacio con cada uno de ustedes. Gracias. Un abrazo a la distancia. Un honor y un placer de verdad.